Infantil de natación sincronizada. Y claro, hoy toca ultimar esos ensayos, ¿verdad, Laura? Hola, Alba, buenas tardes a todos. Es que están como flanes. Entonces, ¿qué pasa? Que es un campeonato nacional, a nivel nacional. Y hay mucha gente, y estas que estamos viendo en el agua son las del Somontano, ¿no? Las del Club Polideportivo Comarcal Somontano. Y Tania es su entrenadora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos de anfitriones. Estamos muy orgullosos porque van a venir 180 y pico nadadoras por lo menos. Sí, por lo menos no. 180 y pico nadadoras para hacer, bueno, 181 para hacer figuras, combo, equipo, dúos, solos, de todo. De las cuales 10 son nuestras de Barbastro. Y también algunas de Stadium Casablanca vienen. Sí, 4 niñas de Stadium Casablanca. Esta es la música de la competición, ya están ensayando concretamente la combo. Exactamente. ¿Tú qué sabes, Tania? ¿Nos podrías contar técnicamente qué es lo que están haciendo? ¿Una especie de retransmisión? Pues la combo consiste en poner solos, dúos y equipo todo unido en uno. Entonces hay trozos en los que tienen que estar todas las nadadoras juntas y hay otros trozos, por ejemplo en este caso, que solo están 2 nadadoras nadando y las demás están a expensas para poder luego volver a entrar. El deporte de la natación sincronizada, acuático, todo el mundo sabe que exige mucha fuerza, mucha resistencia, flexibilidad, buenos pulmones también y luego encima tener un poco de gracia y saber bailar bien. Efectivamente, hay que tener de todo un poco porque ocupa la natación, ocupa la flexibilidad como es la gimnasia rítmica o la deportiva porque hay que hacer mogollón de saltos, hay que hacer plataformas y además de todo eso resistencia de aguantar el aire. Es categoría infantil, toda la que compite. ¿Eso qué años, para que la gente se entienda, qué años comprende? Entre 14, 15 y 16. Es decir, que estas son las que han empezado de chiquitinas y ya han llegado a un nivel, ¿no?, de madurez óptimo. Exactamente. Podríamos decir que son sirenitas, mira. ¡Oh! ¿Y eso? ¡Qué salto! Sirenitas. Madre, ¿has visto, Alba? ¿Tú has visto ese salto? Sí, sí. ¿Cuánto dura una combo? La combo dura entre 4 minutos, menos 15 o más 15, dependiendo la composición de cada equipo, o sea, cada club. Mira qué piernas tan sincronizadas, ¿eh? Por eso se llama así. Sí, efectivamente. Para ellas lo difícil, ¿qué es? En el caso de estar en grupo, ayuda un poco quizás que como no estás sola en la piscina, los ojos de la gente no se centran en ti, porque aquí recordamos que va a haber grada para 700 personas y claro, es presión también. Es mucha presión, además no estamos acostumbrados a tanto público, por lo que todavía están como más motivadas, pero a la vez más nerviosas. Pero bueno, con ganas de hacer el campeonato, con mucha ilusión, trabajando mucho y aquí las ves. Oye, les vamos a decir que no se vayan a pensar que en una competición de este calibre van con gorrito y gafas, de eso nada, van bien repeinadas, bien maquilladas, ¿no? Claro, efectivamente, cuando es la competición ya van sin gafas, van pintadas, van peinadas. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¿Y? ¿Os ha salido bien, Tania? Bueno. Uy, que está aquí poniendo pegas, que está aquí poniendo pegas. Y tú no sabes lo que gritan estas entrenadoras, ¿eh? Mira, ahí tenemos en el escenario, están saltando ahora. El Canoe. Club Canoe de Madrid. Por aquí tenemos a sus entrenadoras también. Buenas tardes, bienvenidas a todas. Gracias, Tania se va con sus chicas, nos quedamos con las de Madrid. ¿Cuándo habéis llegado? Pues nada, hace 2 horas, sí, poco más. Y ellas que están ensayando ahora. ¡Oh! Acabo de ver un salto, que no sé si eso se podría repetir, sí, porque puede. Por favor, decidles que lo repitan, que ha sido muy bonito. Por favor, porque te voy a contar un secretillo, Alba, que yo he observado. Cuéntanos, Laura. Cuando hay que hacer saltos, la pequeñita y delgadita, que están todas delgadas, pero bueno, se pone arriba, porque es más fácil de levantarla, ¿verdad? ¿No? Es un triquillo que claro. Las fuertes abajo, y mira, la pequeñita que está en el centro ahora. Sí. Se las intenta enseñar para que las que son así más menuditas ya salten toda su vida. Ya son las que van a saltar siempre, ¿no? Ya lo saben. ¿Cómo aguantan tanto rato debajo del agua? Pues, ¿cómo aguantan? ¿Cuánto llegan a aguantar debajo del agua? ¿Lo habéis cronometrado alguna vez? No, porque como en verdad siempre están haciendo cosas, cuando estás haciendo un... Fíjate. Toma ahí, la pequeña, ¿eh? ¿Has visto? Se la ha visto cuerpo entero y medio de la siguiente también. Ha salido bien eso, ¿no? Sí, ese sí. Y luego, también a mí me hace mucha gracia porque la calidad, digamos, de las figuras no se mide un poco, pues, que no voy a ponerme en tecnicismos, que esto es un poco complejo, ¿eh? Pero si hay que sacar unas piernas, cuanto más salen, mejor. Sí, eso sí, siempre. Y cuando sea de cuerpo, cuanto más también se vea,
Vamos a ponerles entre la espada y la pared, ¿qué te parece? Vamos a pedirles alguna figura de estas así potentes. Figura de piernas. Sí, van a de hacer piernas. una cosa ahora y ahora enseguida hacen la figura. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es esto? Van a hacer otra subida, una especie de subida que no es un puente encima de sus compañeras, de los brazos de las compañeras. Toma ahí. La pequeña que ha saltado ahora está haciendo el puente. Qué ¿Has visto? flexibilidad. Está fibradísima esa niña, ¿no? Que se le marcan todos los músculos del cuerpo. No tiene... Madre mía, no tiene nada de grasa, 0%. Vamos a hacer primera figura, ¿vale? Las dos trozos de la primera figura. Venga, va. Bueno, pues haciendo esa figura, a las chicas del Club K9 de Madrid les deseamos también mucha suerte, como a todas las participantes, en este campeonato a nivel nacional de natación sincronizada en categoría infantil. Será el viernes por la tarde, comenzará y acabará el domingo al mediodía. Bueno, pues todos aquellos que quieran ver estas figuras impresionantes que hacen estas chicas, ya lo saben, tienen una cita este fin de semana en Barbastro. Y tras esta sesión de ejercicio, ¿qué tal si nos vamos ahora a merendar? Es la hora, ¿no? Hoy además les proponemos un plato apetitoso, una nueva versión de mar y montaña. Explícanos, Ingrid. Hola Alba, muy buenas tardes a todos. Una versión nueva del mar y montaña que nos va a hacer aquí David en el restaurante El Asador de Broto. Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Decimos una nueva versión porque el mar y montaña, Alba, ¿a ti a qué te suena? Pues me imagino que algo de carne acompañado con algo de marisco, no lo sé, la verdad que no tengo... ¿Pollo con cigalas, por ejemplo? Por ejemplo, ¿sería una pues versión? No. Una versión más especial. ¿Cuál es tu versión, David? Sí, bueno, una versión un poquito especial porque en vez del pollo vamos a poner un solomillo de cerdo ibérico, que lo tenemos ya abierto para llegar y rellenar. En vez de las cigalas pondremos unos chipirones y bueno, pues para el relleno unos trigueros, un poquito de foie y terminaremos la salsa con setas y moscatel. Y unas ramitas de tomillo para decorar. Para terminar decorando un poquito el plato. ¿Cómo comenzamos a hacer este plato? Bueno, pues comenzamos marcando los trigueros, si me los pasas. Sí, te paso los trigueros. Mirad qué trigueros tan estupendos que los vamos a marcar un poquito a la plancha, David. Muy bien, pues marcamos los trigueros un poquito de aceite, los marcamos. Ya se escucha como chisporrotean. Los marcados los rellenaremos con el solomillo y el foie. Marcaremos el solomillo y lo terminaremos al horno. Está esto chisporroteando un poco. ¿Te acerco un poco el solomillo para ir preparándolo? Sí, si me acercas el solomillo y el foie, empezamos a rellenar. Pues voy a buscarlo un momentín. Aquí tengo el solomillo, David. Bueno, pues tenemos aquí el solomillo. Si me pasas el foie, por favor. Y el foie también. Oye, esto sí me va a gustar, Alba. Me va a gustar mucho. Tenemos aquí el foie y el solomillo. ¿Foie de pato o de oca? Foie de oca, siempre de oca. Todavía más bueno. Mejor todavía. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió este plato, David? Pues por juntar un poco lo que es el tema del monte, como son las setas y el cerdo ibérico, con el mar. Y unos chipirones, la verdad es que me pareció muy buena idea, para darle un toque al plato con el toque dulce de la salsa de moscatel. Seguimos, dices, estabas echando sal en ese solomillo y poniendo el foie. Ponemos el foie. ¿Y estos espárragos hay que darles la vuelta, David? Sí, le damos la vuelta ahora mismo. Un poquito doraditos. Míralos, qué buen color están cogiendo ya. Simplemente darle un toquecito porque luego dentro del solomillo se terminarán de cocinar en el horno. Para que nos queden al dente. Exactamente, siempre las verduras al dente como mejor. Entonces, pues ahora podemos ir cogiendo ya los trigueros, los vamos metiendo en el solomillo. Y nos quedamos aquí porque el siguiente paso, Alba, si te parece, lo vemos dentro de unos minutitos. Perfecto, pues enseguida vemos ese resultado. Os dejamos rellenando ese solomillo. Gracias, Ingrid. Seguimos con otras historias. La ruta del Camino de Santiago es muy frecuentada, sobre todo ahora en los meses de verano. Es lo que están haciendo precisamente nuestros siguientes protagonistas, aunque con una única intención: sorprender a los vecinos de los pueblos por los que pasan. Vean. Camino diferente. Ya nos lo dice la gente. 8 días impresionantes. 8 días impresionantes. Beato grupo de canimantes. Beato grupo de canimantes. Somos de la Asociación Ilógica y estamos haciendo un proyecto que se llama Canimando, que es viene de las palabras de caminar, animar y educar. Y consiste en fomentar el trueque y demostrar que se pueden hacer las cosas con muy poco dinero y muy buena voluntad. ¿Venís desde Escatrón? Sí, venimos desde Escatrón, salimos desde allí y nuestro destino es Zaragoza. ¿Cuántos días lleváis de camino ya? Llevamos 6 días de camino, 7 días de camino y ya nos quedan solamente 2 jornadas. Lorena, fundamental llevar el bordón. Sí, fundamental llevar el bordón porque es un apoyo para andar, porque parece que no, pero los kilómetros al final pesan.
y sobre todo pues algo en la cabeza para cuando da más el sol, una gorra o un pañuelo para que te proteja, ropa cómoda y sobre todo las botas de montaña bien preparadas, porque hay muchas piedras y cuando vas muy cansado se te tuerce el tobillo. ¿Cómo os lleváis los pies? Bueno, hay de todo, hay gente que lleva muchas rozaduras, hay gente que lleva muchas ampollas, todas las noches hacemos momento de botiquín y van pasando uno por uno pues a curar las ampollas, a curar las heridas, porque el camino termina siendo duro. No sé si llevas rozaduras, pero picaduras de mosquitos, sí, algunas. Claro. Sí, unas cuantas, la verdad. Me picaron casi cada día, y la más grande era esta, ya me he estado tratando con la Bocane y pues van mejorando. ¿Marcas de guerra? Sí, son marcas de guerra, sí, sí. ¿Qué hay que llevar en una mochila para hacer bien el camino? Llevamos chaleco reflectante para cuando empieza a atardecer, llevamos un pequeño botiquín, llevamos agua oxigenada, un poquito de gasas y demás para cualquier herida que pueda surgir, sobre todo agua fresquita para hidratarnos, crema solar, aután para los mosquitos y luego una capita de lluvia por si nos llueve un poquito. Esto puede ser un peligro, ¿no? Sí, esto a veces es un peligro, tenemos que tener mucho cuidado, siempre tenemos que andar por el lado izquierdo y tener mucho cuidado cuando pasa algún vehículo, coche o lo que sea, ir en fila de a uno y bien pegados al lado en el que estamos. Cada vez que llegáis a un pueblo vais haciendo teatralizaciones. Sí, en todos los pueblos al llegar empezamos a montar follón ya para animar a los chavales y a los adultos también, haciendo animaciones tanto en la piscina como en el centro del pueblo, para todos, para jóvenes, para mayores. O sea que sois una auténtica sorpresa cuando llegáis a los pueblos. Sí, sí, completa, y encima están todos contentísimos que vienen gritando y nos preguntan, oye, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo es esta noche? ¿Qué vais a hacer? Entonces se animan todos. Y hemos tenido pueblos en que está todo el pueblo con nosotros en la plaza. Entonces está muy chulo, que te llena. ¿Y os habéis encontrado con algún peregrino? Sí, nos encontramos con un chico que iba haciendo el camino en bicicleta, que venía desde Barcelona y le hizo mucha ilusión porque fue los primeros peregrinos que se encontró. Y nada, nos ha acompañado en toda la animación y todo, en Fuentes ayer, y que le ha encantado encontrarse con nosotros porque el camino es de una manera diferente. ¿El coche escoba lo lleváis hasta arriba? Hasta arriba del todo, sí. Este trocito lo tenemos con el material para el desayuno, pues leche, zumos, algo de bollería que teníamos, frutos secos para el camino, y todo lo demás pues tenemos las mochilas grandes y llevamos un poco pues lo que necesitamos para que no vayan tan cargados los que van andando. Y os sirve un poco también de descanso para las piernas. Claro, cuando la gente flojea o le pica la mosca negra, que estamos hasta las narices ya de picotazos, pues podemos llevar a la gente en el coche y podemos acercarla un trocito, se ahorran algo de andar, que siempre viene bien descansar. Lleváis unos 80 kilómetros, yo no sé si pesan. Para nada, nosotros tenemos muchas ganas, mucha ilusión, muchísima energía, todos los días nos levantamos cantando. ¿Y sois todos amigos? Sí, bueno, unos se conocen de antes, otros no, pero bueno, somos 18, pero quieras que no, son muchas reuniones, es un año preparando esto y se crea un vínculo especial y ya somos todos bastante amiguicos, sí. Adiós, con la niña, adiós, adiós, con el corazón. Aquí cada 10 sombrillas una de Zaragoza, cada 10 una de Zaragoza. Así que aquí estamos y si queréis venir a vernos al año que viene, aquí otra vez. Lidia es aragonesa, pero tiene una segunda residencia en Calafell, en Tarragona. En el ranking de los destinos preferidos por los aragoneses, esta localidad ocupa el número 10. Hemos comprobado porque muchos de ustedes la eligen para sus vacaciones. Enseguida estaremos en la playa. Antes continuamos en la cocina elaborando un mar y montaña muy especial. ¿Cómo vais, Ingrid, en esa preparación? Muy buenas, pues vamos muy bien. Nos habíamos quedado en el paso en el que habíamos rellenado el solomillo con el foie y con los espárragos trigueros que previamente habíamos marcado en la plancha. Ahora el siguiente paso, David. Lo marcamos a la plancha, le damos un pequeño golpe a la plancha, aunque lo terminaremos de hacer en el horno. Lo que comúnmente se denomina sellar la carne, ¿no? Exactamente, para que no se salga el jugo y no se salgan pues todas las sustancias que tiene el solomillo junto con el foie y los espárragos. Vamos sellando poquito a poco y que coge un poquito de color. Y al mismo tiempo vamos a marcar los chipirones y vamos a ir haciendo ya la salsa de setas y moscatel. ¿Te paso los chipirones? Sí, perfectamente. Los chipirones están estupendos. Aquí, perfecto, chipirones frescos. A esto le damos la vuelta ya.
simplemente pues para dorarlo un poquito. Ese color doradito. Exactamente. Y ahora ya mismo lo sacaremos y lo terminaremos en el horno. Se tendrá que dorar bien por todas las partes. Eso es, sí, sí, para que se selle bien. Por otra parte vamos haciendo los chipirones. Que los hemos limpiado previamente. Limpiados previamente. Y lo que se dice, darle la vuelta al calcetín. Exactamente, siempre al chipirón hay que darle siempre la vuelta para sacar pues todo lo que lleva dentro, que no da un sabor muy agradable. Entonces pues el solomillo ya lo podemos sacar. Una bandejita y lo introduciremos en el horno. Lo metemos en el horno, Ingrid. Lo meto yo. Oye, esto quema, ¿eh? Me estoy quemando las manos. Madre, lo dejo ahí porque me estoy quemando de verdad. A ver, al horno. Y aquí se nos terminará de hacer el solomillo. Y regresamos a la plancha, Alba, que es donde estamos haciendo esos chipirones. Le hemos dado la vuelta a los chipirones y ahora, si te parece, vamos haciendo la salsa. Una salsita que recordamos que está hecha de setas y moscatel. Dulcecita. Sí, para que le dé un toque diferente al plato. A ver, las setas. Pasas las setas. Lo primero. Las echamos a la sartén. Las rehogamos sin nada, ni ajo. Un poquitín de aceite. Un poquitín de aceite de oliva. En cuanto empiece a hervir, le añadiremos el moscatel para que reduzca. Lo importante es que al moscatel se le evapore el alcohol para que no dé un sabor desagradable al plato. ¿Este plato lo tenéis habitualmente en la carta o es un plato especial? Este plato es un plato especial que hicimos para unas jornadas de las setas y la verdad es que tuvo muy buena acogida. Tuvo buena acogida, toda la gente que lo comió se sorprendió porque es un contraste de sabores un poco raro, pero tuvo muy buena aceptación. Bueno, tenemos las setas que ya están haciendo chup, 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 chup. Sí, falta el moscatel, que lo tenemos aquí. Eso. Uy, qué rico el vino moscatel. Con un postre. Buenísimo. Vinito con un buen bizcocho. Buenísimo. Y para cocinar también. Entonces, para cocinar, mira, no lo había probado. Pues es idóneo para cocinar. Sobre todo estos platos que le queremos dar un toque agridulce. El toque dulce para una salsa, un moscatel es buenísimo porque es un toque diferente y la gente no se lo espera. Y con unas setas y un poco de pescado y carne junto, vamos, acaba sorprendiendo a la gente. Sí, sobre todo con los buenos moscateles que se hacen en esta tierra, en Aragón. Sobre todo el de Ainzón. El de Ainzón. Tenemos los chipirones. Bueno, tenemos los chipirones. Ya listos. Ya preparaditos. Y la salsita esta que nos está reduciendo. La salsita que está ya a puntito. Como quien diría, ya está la salsa ya reducido. Ya hemos evaporado el alcohol y ahora ya con el solomillo que lo tenemos a punto, cuando queráis. ¿Lo sacamos del horno? Montamos, sí, se saca del horno ya. Vamos a sacarlo del horno. Espero no quemarme ahora, A ver, cuidado, Ingrid, eso te iba a decir, no te quemes. Mejor un trapo. Ya. Rápido, rápido. Así no duele. Rápido e indoloro. Vamos a cogerlo y lo vamos a montar, fijaros, a emplatar en un plato que a mí me parece realmente bonito. Es muy chulo ese plato. La verdad es que es muy chulo. Esto es una pizarra, de las que se ponen en los tejados. Un plato de pizarra, sí, bueno, un poquito diferente, pero un plato de pizarra. Que ayuda quizá a aguantar más el calor. Lo tenemos ahí, el solomillo, lo bueno es que queda. Dime, Alba, que no te oigo. No sé si ese tipo de pizarra aguanta más el calor de los alimentos. ¿Aguanta más el calor de los alimentos este plato, David? Sí, es como los platos retráctiles de barro, que para cosas de chuletones, guisos y cosas de esas aguantan más el calor. Entonces, pues también viene bien, es una ventaja que tenemos. O sea, no solo es bonito, sino además es práctico. Es práctico, claro. Que eso es lo que hay que hacer, cosas bonitas y prácticas, funcionales. Sí, puede ser, sí. Sobre todo aquí en la cocina. Sobre todo. Entonces, montamos los chipirones. Te paso la salsita. Sí, venga. Aquí tenemos esa salsita de las setas con el moscatel. Simplemente regamos un poquito. Qué bien huele. Pues yo sí, siempre lo digo, Alba. Sabores. Ojalá existiera la televisión con aroma, porque los aromas que hay aquí, telita, no, alimentan. Entonces nos daríais más envidia. Pues nos quedamos con esa imagen, esa mezcla de colores y sabores que ahora os quedáis a disfrutar. Gracias, Ingrid. Enseguida estaremos un día más en las fiestas de la Virgen del Carmen en Garrapinillos. Hoy hemos estado, como ven, en el encuentro de bolilleras, donde han participado también otras mujeres de pueblos vecinos. Pero antes, ¿qué les parece un baño en la piscina de Utebo? ¿Cuánta gente se habrá atrevido hoy a bañarse? Vamos a verlo. Hola, Eva.
Hola Alba, pues aquí buenas tardes, tenemos a todos los chavales en fila india para lanzarse al agua. Ayer no se pudieron bañar, pero hoy están aquí que quieren probar el agua. Nosotros aquí nos encontramos con el socorrista, es Moisés, de esta piscina. Mucho trabajo hoy en comparación con el de ayer. Muy poco. Comparación con el de ayer, bastante. Ayer muy poco trabajo a consecuencia del frío, pero hoy la piscina se puede considerar un poco vacía, para como normalmente llega a estar. Las temperaturas de ayer que bajaron casi al mínimo hizo que casi nadie viniera aquí a la piscina. Muy poca gente, como ya te digo, prácticamente hubo un cumpleaños en el bar, fueron los niños que estuvieron de usuario en la piscina y nadie más. Los 3 compañeros que estábamos de vigilantes haciendo bultos y poco más. Y con esta piscina tan grande debéis tener mucho trabajo cuando se llena. Bastante, bastante. Pero gracias a Dios tenemos refuerzo, entonces siempre está cubierta toda la zona de la piscina. Alba, me comentaba Moisés que es gaditano, que lleva 3 años aquí por amor. Cuéntanos, 5 años, cuéntanos. Pues me vine para 2 meses y ya a consecuencia de ello conocí a una chica y como el dicho dice, más vale maña que fuerza. Entonces ya pues me enganchó y me quedé. Se hizo medio zaragozano, ¿no? Total, eres ya medio zaragozano, nos comenta Alba. Un poco zaragozano. ¿Te tratan bien aquí? Como en casa, gracias a Dios como en casa, muy bien, muy a gusto. Vemos que estás muy bien acompañado con mucha gente aquí en toda la piscina. Si continuamos todo recto, podremos ver que aquí detrás, justo aquí, tenemos la piscina para los niños pequeños. Es una seta, ellos se bañan aquí, también se meten los mayorcicos. Como podemos ver, quieren salir en la tele y no quieren perder esta oportunidad. Pero bueno, también un poco tenemos la zona de recreo, que es una explanada muy grande. Tenemos algunas madres de aquí que controlan también a los niños para que no les pase nada. Y tenemos aquí, bueno, a una de las madres. ¿Cómo se portan bien los niños? Sí, encantados. Aquí en el agua como mejor están. Un día que no vengas ya te están diciendo, la piscina. Bien, muy bien. Pasa que pues eso, hay mucho niño y aquí hoy porque hay poca gente, que no hace muy buen día, pero esto de normal vamos a rebosar. ¿Soléis venir muy a menudo aquí? Todos los días. Yo tengo 2 y todos los días, ¿qué vas a hacer? Si no, con ellos en casa no se puede estar. Sobre todo, esta piscina suele utilizarla mucho las familias con críos. Sí, porque aquí pues los tienes un poco controlados, porque allí ya es quitando el trozo de la rampa, lo demás pues cubre, entonces para cuando son así pequeños, pues donde mejor están. Pero bueno, tenemos la zona de recreo, que si continuamos todo recto, si nos giramos un poquitín, veremos que hay una explanada de hierba, incluso los niños pueden jugar al ping-pong, a la pelota. También tenemos allí en la zona de la izquierda, si mi compañero nos lo puede mostrar, veremos una zona de tobogán. También los niños se pueden colocar aquí a la izquierda, que juegan a pelota, y las madres mientras tanto juegan a las cartas. Ellas pasan la tarde, vamos a preguntar que cómo se lo pasan, porque como suelen tener una tarde bastante tranquila aquí a la luz del sol, pueden disfrutar. Hola, buenas tardes. 14, hola. ¿Qué estáis jugando? Al Rabino, estamos jugando. ¿Y jugáis muy a menudo por aquí? Todas las tardes. Venimos a pasar la tarde a la piscina con los chicos y de paso nosotras jugamos unas cartas. ¿Me pasáis una carta para jugar? Venga, yo juego contigo. Estamos jugando al francés, porque hay varios raminos. Bueno, como veis, aparte, sobre todo, esta toalla. Eso. De aquí de la señora, que es puro y nata del Barça. Pero bueno, aquí falta la toalla del Zaragoza. Ya, lo que pasa que nosotras demás no somos aficionadas al fútbol y ella sí que es una gran deportista además. Bueno, pues ¿sabéis qué? Me quedo con ellas jugando a las cartas, a ver si ganamos. ¡Hasta luego! Haces bien, Eva, te dejamos jugando al Rabino en esa piscina. Adiós. Adiós. En la localidad de Bergen, Teruel, están de fiesta. Allí los vecinos han recuperado una antigua tradición, como ven, subir de romería a la ermita de la Virgen de la Peña andando. Enseguida lo vemos con más detalle. Y este es el resultado final. Sí, aquí una vidriera limpia y pues ya está terminada, ya está lista para colocar. Bueno, y una vidriera así a partir de 300 euros, ¿no? Sí, lo más sencillo es a partir de 300 euros. Garrapinillo sigue celebrando sus fiestas. Esta tarde en directo escucharemos jotas desde allí, pero esta mañana un centenar de mujeres se han reunido en la Plaza de España para hacer bolillos. Nuestro compañero Antonio ha estado con ellas. Hola, buenos días, señoras. Bienvenido al encuentro de bolillos de Garrapinillos. Espero que pasen una feliz mañana
y cada una a lo suyo. Isabel, menuda cantidad de mujeres haciendo bolillos. Pues sí, este año unas 110, 120. Ya llevamos 17 con este, haciéndolo, y todos los años hay más gente. Vienen de varios pueblos, además, ¿no? Sí, de normal suelen venir de los pueblos de alrededor, pueblos y barrios de alrededor, aunque ha habido años que incluso de Huesca, de Jaca, de otros sitios también se animan a venir. Nuestra intención al organizar estos encuentros es para que ellas vean las labores que hacen en otros sitios, se van pasando labores de unas a otras, las técnicas que hacen en los diferentes sitios, porque ahí no todo es igual, hay diferentes puntos, diferentes formas de hacerlo, y entonces entre ellas se van pasando labores, se van contando sus cosas, enseñando todo lo que van haciendo, y esto a ellas les motiva para seguir adelante y hacer cosas nuevas. Señora, menudo mundillo tiene organizado aquí, más bien decorado. Hombre, claro, hay que poner las cosas que a uno le gustan. ¿Y lleva muchos santos? Bastantes, empezando por la Santísima Trinidad, la Virgen del Pilar, el Sagrado Corazón. Señora, sí que va avanzada, ¿eh? Pues sí. Y concentrada. Ah, esto requiere mucha concentración, ¿eh? No me ha mirado todavía ni a la cara. Es que eres muy guapo. Igual me enamoro de ti, ¿eh? A este encuentro hay que venir bien preparada, ¿eh? Con sombrero. Hombre, por supuesto. Es que aparte de que te quita el sol, no te deja que te reflejen el sol en los hilos. O sea, que tiene doble técnica. Claro. Es que como te da el sol en el mundillo, la cartulina te refleja y no ves bien. A ver, para que me quede claro, ¿cómo se hace bolillos? Pues así, se da una media vuelta así, luego coges una aguja de aquí y la pinchas. No me he enterado de nada. No te enteras, es que a los primeros caminos no nos enteramos nadie de nada. Menuda velocidad, señora. Pues hombre, la práctica, eso lo hace todo. ¿Cuántos años lleva dándole al bolillo? Pues desde que nací prácticamente, mi madre ya enseñaba, yo soy profesora también y tengo 3 nietas que ya también hacen bolillo. O hace como que hace. ¿Usted lleva todos los complementos de bolillo? Todos los complementos de bolillo, los pendientes, la correa del reloj, la pulsera, la gargantilla. Y además este bolso que también lo ha hecho usted. Que este está hecho con las pretinitas de la Coca-Cola. Por fin un hombre haciendo bolillos. Pues sí, tiene que haber de todo, ¿no? Creo que tanto pueden hacer los trabajos un hombre que como una mujer en todas las cosas. ¿Y cómo se le ocurrió empezar a hacer bolillos? Pues porque como mi mujer viene, la tengo que traer y demás, y ya me conozco todos los pueblos y estoy cansado de ir por todos los sitios, pues al final digo, pues oye, de la única manera que puedo estar tranquilo sentándome a lo de ella. Y mientras el marido hace bolillos, usted se encarga aquí de vender detallitos. Sí, cositas para adornos para los mundillos. ¿Y el marido mientras haciendo bolillos? Sí, es que mi marido lo tengo que tener ahí quieto, que si no se me va con las mujeres, que liga mucho con ellas. Lo tiene que tener bien tengo controlado. Ahí sujeto. Lo tiene que tener bien controlado, que aquí hay mucha mujer suelta. Muchas. Y mi marido está siempre como la Virgen entre todas las mujeres. Pero qué cosa más bonita. Sí. Y mucho trabajo que lleva, ¿eh? ¿Cuánto le cuesta hacer un abanico de estos? Bueno, pues me cuesta, si hago todas las tardes, como 15 días. Me cuesta. ¿Y abanica bien? Sí. ¿Sí? Te puedes abanicar muy bien. Antonio, en agradecimiento por haber venido a grabarnos, te coloco la corbata. La corbata de bolillo. La corbata de bolillo que se la hice a mi hijo. ¿Y qué tal me sienta a mí? Divina. ¿Sí? Y un besito. ¡Hala! ¡Mua! ¡Mua! Muchas gracias. Volveremos más tarde hasta Garrapinillos en directo para escuchar jotas, pero ahora nos vamos hasta Cañizar del Olivar, en Teruel. Vamos a conocer a Yasmina. Con 23 años ya es la alcaldesa de su pueblo, ¿verdad, Beatriz? Así es, muy buenas tardes, Alba, y la verdad es que hay que decir que ostenta el título de la alcaldesa más joven de la democracia española, y es la que tengo aquí a mi lado porque aquí ya son más jovencitas, ¿no, sí, Yasmina? Estas son más jóvenes. ¿Viniste desde Barcelona? Sí. ¿Hace cuánto a Cañizar del Olivar? 3 años. 3 años, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues fue todo por mediación de un familiar que venía aquí a hacer un concierto, que tiene un grupo de música, mi cuñado, el hermano de mi marido.
un grupo de música fabuloso y vinieron aquí y conocieron el pueblo. Entonces, por mediación de la alcaldesa, Olga, la alcaldesa que había por aquel entonces, les ofrecieron que necesitaban una familia que llevara el camping adecuadamente porque no había nadie que quisiera hacerse cargo. Entonces nosotros éramos dos, mi marido y yo éramos jóvenes, no teníamos allí muchas ataduras y decidimos venirnos y probar y la verdad es que ha sido todo un éxito. Un éxito. De momento sí. Tenemos, ella es regenta del camping, que es donde estamos ahora, pero porque ahora es alcaldesa este año, pero además de alcaldesa, regenta el camping, con su piscina y su todo. La tienda multiservicio de Cañizar del Olivar, al ayuntamiento cada 2x3. Sí. Vamos, que debes llevar una vida ajetreada. Sí. Normalmente en estos pueblos la gente se suele aburrir. Mi madre al principio me preguntaba, pero hija mía, ¿no te aburres con la poca gente? Allí no hay un centro comercial. Y digo, pues yo ahora ya sí que no me aburro vamos, pero en ningún momento. Estamos todos los días abiertos, de lunes a lunes, de 9 a 12 de la mañana y yo tengo que estar pues por la mañana en la tienda intentando llevar esto lo mejor posible y a la vez pues buscar un huequecito para ir subiendo al ayuntamiento y firmando y tomando las decisiones oportunas. Así que... Lo de meterse en política hoy así con 23 años... Pues nunca me lo hubiera planteado, la verdad es que nunca me lo hubiera planteado, lo que pasa es que ha sido un poco por necesidad. Sí que es verdad que ha habido mucha gente que nos lo ha planteado, nos lo ha pedido en el pueblo, porque la gente mayor ya es mayor y la gente joven que no tiene aquí negocios pues trabaja o vive fuera. Entonces claro, pues que gente que estuviera aquí de constante, que pudiera hacerse cargo de este puesto, pues no había mucha. Con inquietudes y con ganas de hacer cosas por el pueblo. Sí, que ganas tenemos muchísimo, nos hemos implicado al 100% y esperamos que todo salga bien y tenemos muchísimas ganas de arreglar lo que hay que arreglar. Alba, le han regalado hasta una moto a Yasmina para que vaya del camping a la tienda del ayuntamiento, porque dice que 10 veces al día no para de aquí para allá, de aquí para allá. Y bueno, aquí hay que decir que ya están súper asentados en este pueblo, porque mira, te voy a presentar a quien tenemos aquí, a la pequeña de la casa, que es Candela. Hola, Candela, dile hola. Me ha charrado al micro mucho, pero ahora no quiere charrar nada, porque es una charradora y me baila. Ella es la hija de Yasmina, que nació aquí, en Cañizar, ¿no? En Cañizar. ¿Un añito tiene? 1 año y medio tiene, nació aquí. Me quedé embarazada aquí y hacía pues más de 4 años que no nacía ningún niño en Cañizar, por lo tanto ha sido una niña muy bienvenida y la gente del pueblo la tiene muy consentida, eso sí, la tiene, como dicen ellos, es la moza del pueblo. La moza del pueblo, sí. ¿no? Que además de que una familia joven se siente aquí, que seas alcaldesa, encima has traído una niña. Ella, tengo que decir que nos ha ayudado mucho a la hora de acercarnos a la gente, ha sido en gran parte por ella el acercamiento a la gente porque la quieren muchísimo, la verdad. No para, y se deja querer, sí. Viene todo el día con el agua, claro, es que me decía Yasmina, es que esta es su casa porque ellos viven aquí en el camping y está todo el día en el agua, todo el día. ¿No? ¿Es así? Claro, todo el día. Mojadita. Todo el día. Bueno, ¿qué hay que hacer en este pueblo? Un montón de cosas, ¿no? Muchas cosas, arreglar las inquietudes de los vecinos, sobre todo, que es lo más importante, porque no nos olvidemos que es un pueblo pequeño y hay que estar muchísimo por la gente, que es lo que se merecen. Y nada, intentar, una vez que se solucione lo importante, intentar repoblar un poco, porque estos pueblos no hay que perderlos, hay que hacer un proyecto de repoblación importante y nada, pues... ¿Podemos recordar que cuántos habitantes sois? Somos 65 viviendo y 114 censados. Entonces, claro, somos poquitos. Pero bueno, animamos a la gente a que conozca el medio rural, a que venga aquí a conocernos al camping y hacer hincapié sobre todo en eso, que la calidad de vida que hay aquí es muy buena. Se vive muy bien. Se vive muy bien. Me puede decir una que viene de Barcelona y que se ha quedado. Y que es la que más trabaja seguramente aquí del pueblo. Y aún así vivo bien. Por lo tanto, animo a la gente a que venga a conocernos y a que intente quedarse aquí con nosotros, porque la verdad es que esto es una maravilla. Y la gente es una maravilla. Pues nada, hay que decir que la gente del pueblo ya lo ha dicho, es una maravilla. Yo lo puedo decir porque voy cada día de pueblo en pueblo y lo sé. Nos vamos a quedar con ellos y con su pequeña Candela, que no para jugar con el agua sin parar. Me voy a quedar un ratito con la alcaldesa más joven de la democracia. Oye, todo un logro. Volveremos, no obstante, hasta Cañizar del Olivar. Gracias, Bea. Nos vamos mientras hasta Benabarre. Durante los últimos 1000 años ha servido para defender esta localidad. El castillo, que llevaba 20 años cerrado por obras, por fin se ha abierto al público, ya restaurado, y nosotros hemos tenido el placer de visitarlo guiados por un arqueólogo. Aunque todo el mundo lo conoce como Castillo de Benabarre, los últimos estudios apuntan a que se trata de un espacio defensivo desde hace 1000 años. Hoy les vamos a enseñar cómo ha quedado tras 20 años de obras. Y de todo lo que tenemos en este espacio, la parte más primitiva, Javier García, arqueólogo municipal de Benabarre, es
esta. Aquí había un castillo roquero, que se llama. En efecto, como puedes ver, quedan todavía restos del siglo XI, de parte de la muralla, pero no se ciña a esta zona, sino que sabemos que estaba todo amurallado. Algo muy importante siempre es la localización para poder vigilar bien. Vamos a entrar en esta torre a ver qué se ve. Pues sí, efectivamente, lo que estás viendo aquí, o se puede ver, es el control de las comunicaciones, y concretamente desde aquí podemos ver el castillo de Beacán, tal como se puede ver, o cuando salgamos veremos también el de Pilzán, por poner un ejemplo, pero hay por lo menos 6 torres que se pueden ver desde el castillo de Benabarre. Esto tiene una historia maja, es un polvorín donde se guardaba, ¿no?, la munición. Claro, y las balas de cañón, porque en este castillo hubo hasta 2 cañones de 12 libras como poco, pero posiblemente había más. Y aquí, claro, tú guardas aquí las bombas de los cañones y tomas medidas, porque si peta... Claro, pues entonces, como ves que las murallas son tan gruesas y no le ponían tejado, precisamente si petaba lo que hacía era subir la onda expansiva para arriba, y lo que sube baja. Entonces, si no había tejado, no podían caer cascotes. Y ustedes dirán, ¿cuánta piedra en esta fortaleza, en esta iglesia? Pues de todas hay una que es especial, ¿verdad, Javier? Porque aquí tenemos a una sirena de cola bífida y esto no se ve habitualmente. ¿Qué es? Esto es una pieza de un zodíaco. En las portadas románicas solían representarse los zodíacos. Posiblemente esto estaba en una ubicación distinta a la que está actual. Ahora esta pieza la reutilizaron, pero con tan buena suerte que pusieron la cara trabajada hacia el exterior, y a pesar de su desgaste todavía se puede apreciar. Es importante que la entrada al castillo no sea fácil. Por eso lo que tenemos por aquí es como una entrada en semicodo, se llama, ¿no? Sí, efectivamente. Data del siglo XIX, pero lo que hacen es adoptar una solución que era propia de la plena Edad Media, concretamente de la arquitectura andalusí. Entonces hace así como una S, ¿no?, digamos. Sí, hace como una S, de tal manera que la persona que va entrando siempre va expuesta. Normalmente la vigilaban desde arriba y la controlaban el paso. Alguno podría pensar, mira qué balcón más majo. Pues no. Pues sí, precisamente por eso tuvimos que ponerle una barandilla, pero en origen no era un balcón, sino era una tronera. Por aquí se sacaban los cañones que te he comentado. Porque esto es el baluarte. Efectivamente, es una estructura un poco independiente. Si te fijas, tiene una muralla que separa con el polvorín aquí al lado, y en caso de caer el baluarte siempre quedaba otra posición detrás defendida. Iban compartimentando el espacio. Se lo tenían muy bien pensado, eran muy listos. Y ahora llegamos a una iglesia que se reconvirtió después, ¿no?, en pabellón militar, que es esta de aquí. Efectivamente, lo digo porque cuando entres, obviamente tú esperas encontrar una iglesia y lo que te encuentras es solo el tramo de los pies de la misma reconvertido en pabellón militar. Causa sorpresa, no obstante todavía tiene elementos interesantes. ¿Es gótica? Sí. Vamos a verla. Ahí tenemos a un conde, que vivieron aquí, ¿no?, los condes de Ribagorza una temporada. Hubo una temporada, normalmente luego pertenecían a familias nobiliarias muy amplias y tenían muchas propiedades, entonces lo que iban haciendo era rotar. Pues sí, adivinen, hemos subido al campanario de esa iglesia. Oye, qué campana tan magnífica, maravillosa y qué bien suena. ¿Y qué pone allí? Y además, pues mira, que lo hizo Ventura Mazana de Tolba en el año 1785. Por el otro lado te pone el peso en quintales, creo recordar que son 500 quintales a los que hay que sumar, como ves, esos yugos tan impresionantes, los tirantes y la piedra de contrapeso. Te voy a contar una cosa, esta la ves ahora trabada, pero aquí en Benabarre hay una tradición y esto os afecta a las mujeres. ¿Ah, sí? A ver cómo nos afecta a las mujeres. En Santa Águeda tenían la costumbre, porque tuvimos que trabar la campana, de darle vueltas a la campana. ¿De voltear las mujeres? En Santa Águeda. Y lo orgullosos que deben estar los vecinos de Benabarre, que tras 20 años por fin pueden entrar aquí y verlo pues totalmente restaurado y que ha quedado precioso. Bueno, 20 años por fin que se ha terminado, aunque aún faltan algunos pequeños detalles que poco a poco se irán cumplimentando, y orgullosos pueden estar los vecinos de Benabarre porque ahora lo pueden disfrutar tanto de día, que pueden entrar y pueden ver todo restaurado, como de noche, porque se acaba de inaugurar también toda la iluminación ornamental de todo el conjunto, de toda la fortaleza, y eso de noche es muchísimo más espectacular. La de cosas que debe haber visto este castillo, la de historias que debe saber y las vistas que tiene, yo creo que no deberían perderse una visita, porque tendría que ser obligatoria. Y hasta ahora les dejamos con el acto institucional de toma de posesión de la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudy, en el Palacio de la Aljafería en directo. Continuaremos en Aragón en abierto en torno a las 7 de la tarde. Hasta entonces, adiós.
Señoras y señores, buenas tardes. Les saludamos desde el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes de Aragón. Les vamos a ofrecer en directo la toma de posesión